Ayer o esta noche de domingo, muchas personas siguen celebrando y los mensajitos del Happy Halloween y todas estas cosas, bueno, que tanto abundan hoy en día, pues es algo que está bastante extendido. Nosotros, sin embargo, como cristianos evangélicos, lógicamente, lo que celebramos es el 503 aniversario de la Reforma, de aquel día, aquel 31 de octubre, en el que Martín Lutero puso en la puerta de la Catedral de Gutenberg aquellas 95 tesis que se resumían en cinco puntos concretos. Estos 5 puntos concretos son solo la Escritura, solo la Biblia, solo la gracia, solo la fe, solo Cristo salvan. Y por eso toda la gloria sea a Dios. Eso es lo que los cristianos celebramos, que podemos ser salvos por medio del conocimiento de la Escritura, por medio de la gracia, por medio de la fe y por medio de Cristo. Para nosotros ese sí que es un motivo de celebración. Si hasta el momento no tienes una Biblia en tu casa o te apetece tener una versión un poquito diferente y más moderna, nosotros te ofrecemos este Nuevo Testamento en versión moderna y el Evangelio de Juan. Son dos porciones de la Escritura que te haremos llegar muy amablemente si nos mandas un WhatsApp al número de teléfono de la congregación. Nosotros te mandaremos estas dos porciones totalmente gratis porque sentimos y deseamos y tenemos la necesidad de compartir la Escritura con todo aquel que nos lo solicite. Y estaremos encantados de poder hacerlo. Además, nos parece que la Escritura ha cambiado nuestra vida, nos parece y damos testimonio de ello y pensamos que también puede cambiar la tuya. Bueno, una de las cosas con las que lucharon los reformadores primitivos era contra las indulgencias. ¿En qué consistían las indulgencias, verdad? Las indulgencias era dinero que se daba a la Iglesia para que fueran liberadas o fueran salvas las almas de las personas. Tanto es así que se llegó a decir, había un famoso predicador en aquellos tiempos, que dependiendo de la cantidad de ruido que hiciera la moneda al caer en el bote, pues estaba más cerca del cielo la persona. Entonces había personas que se les pedía dinero por el alma de su papá, por el alma de su mamá, por el alma de su hermano, o por el alma del amigo, o por el alma de quien fuera. Entonces las pobres personas, pensando que con este dinero estaban salvando el alma suya y el de otras personas queridas, pues lo que hacían era enriquecer a la iglesia. Eso a Martín Lutero lo indignó de tal manera que fue una de las cosas contra las que luchó abiertamente, contra las indulgencias. Realmente, nosotros también como iglesias evangélicas hemos visto que ha habido personas que han abusado de esto, ¿verdad? Pero no es esa nuestra intención y quisiéramos estar lejos de tanto abuso. Lo que sí hacemos y seguimos haciendo es recoger ofrendas, pero ofrendas voluntarias no para ser salvos, ni mucho menos, ni para estar más cerca de la salvación, sino simplemente para hacer frente a los gastos cotidianos como iglesia, como congregación que podamos tener. Por eso te animamos a que si tienes el deseo en tu corazón de poder colaborar de alguna manera, pues bueno, tomes en cuenta el número de la iglesia y puedas hacer tu ofrenda. Eso si Dios lo pone en tu corazón. Si no, siéntete totalmente libre. Nosotros estamos satisfechos como estamos. Comentando El Señor nos da. el libro de Hebreos, capítulo 2, versículos 5 hasta el versículo 18, que dice así: Dios no puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando, como alguien ha atestiguado en algún lugar. ¿Qué es el hombre para que y él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste a su dominio. Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto.
Ahora bien, es cierto que todavía lo vemos que todo le está sujeto. Sin embargo, vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. En efecto, a fin de levar a muitos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se envergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación y alabaré. En otra parte dice, yo confiaré en él. Y añade, aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Por lo tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular, mediante la muerte, al que tiene el dominio de la muerte, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a la esclavitud durante toda la vida. Pues certamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los que descienden de Abraham. Por eso, era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Amén. Hermanos, yo quería dividir esse texto, que é um pouco largo, capítulo 2, versículo de 5 a 18, em três partes. A primeira parte é do versículo 5 hasta o versículo 8. Depois, outra parte mais, del versículo 9 hasta el versículo 15, e a última parte, del versículo 16 hasta el versículo 18. A primeira parte, como podemos ver, a Bíblia está falando desse plano de Deus, de la restauração de la dignidade humana redimida, e seu divino lugar planeado desde a criação. Deus, a princípio de todas as coisas, quando criou o homem, tinha um plano. Esse plano de Deus seria de estar com o homem, ter comunhão com esse homem todos os dias. A Bíblia diz no livro de Gênesis que Deus estava com esse homem todos os dias ao fim da tarde. Todos os dias estava com esse homem, comungava com esse homem e estava todos os dias com ele. Pero aconteceu um hecho em la história que esse homem se puso lejos de Deus por el pecado. E Deus, desde o princípio, queria restabelecer esta comunhão com esse homem. Quando Hebreus está comentando sobre esse texto, está aí nos dando a ideia de que Deus agora quer redimir esse homem com um plano divino, restaurar esse plano. E em Salmos capítulo 8, versículo 4 hasta el versículo 8, me pergunto, ¿qué es el hombre para que pienses en él? ¿Qué es el ser humano para que lo tengas en cuenta? El salmista está preguntando, ¿qué importancia tiene ese hombre para Dios? ¿Qué es el hombre para que pienses en él? ¿Qué es el ser humano para que lo tengas en cuenta?
pues lo hiciste poco menor que Dios, y lo coronaste de gloria y de honra. Ese hombre ha sido la corona de la creación. Dios ha hecho todas las cosas, los animales, los árboles, criou todas as coisas em Gênesis. Pero ha tenido uma coisa apenas que Deus disse: hagamos el hombre, nossa imagem e nossa semelhança. Apenas el hombre poderia, em la criação, Deus hizo parecido com ele. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Não está aqui apontado. Podes mirar em casa. E este homem, el salmista, está dizendo: ¿qué es el hombre para que pienses en él? ¿Qué es el ser humano para que lo tengas en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste, o sea, has colocado esse homem em um trono, em alto estado, sobre a obra de tus manos. Todo lo submetiste a tu dominio. Todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surca los senderos del mar. Entonces, cuando leemos esse texto de Hebreus, capítulo 2, quando a Bíblia está dizendo: Deus não puso bajo el dominio de los ángeles, el mundo venidero del que estamos hablando. Como alguém ha atestiguado em algum lugar: ¿qué es el hombre para que en él penses? ¿Quién es el ser humano para que lo tomes en cuenta? O autor de Hebreus está mencionando o livro de Salmos, onde está se referindo a esse homem que Deus hizo. Esse homem perfeito, em natureza, de maneira espiritual, de maneira humana. Deus ha hecho esse homem perfeito. E disse: lo hiciste um pouco menor que os ángeles, e lo coronaste de glória e de honra. Tudo lo submetiste a seu domínio. Esse livro de Hebreus está comentando sobre esse homem que tem um valor importantíssimo para Deus. E continua o texto: se Deus puso bajo ele todas as coisas, então não há nada que não lhe seja sujeito. Agora bem, é certo que todavia lo vemos que todo lhe esté sujeito. Esse homem tem um alto valor para Deus. Gênesis 26, 1, 26 e 28, diz: hagamos ao ser humano a nossa imagem e semelhança, que tenha domínio. Então, o homem ha sido hecho para dominar as coisas, para governar. Miren bem, que aqui vamos, em texto de Hebreus, vamos mais allá. E queremos aqui comentar a ideia que Deus tinha quando criou o homem. O homem ha sido hecho para governar todas as coisas. Hagamos ao ser humano a nossa imagem e semelhança, que tenha domínio sobre os peces del mar, sobre as aves del cielo, sobre os animais domésticos, sobre os animais selvagens e sobre todos os répteis que se arrasam por el suelo. E Deus criou ao ser humano a sua imagem. De todas as coisas que Deus criou, a única coisa que Deus criou, sua imagem, ha sido el hombre. Lo criou a imagem de Deus, homem e mulher. Os dois. Não apenas um, mas os dois. E los bendijo com essas palavras: sede frutíferos e multiplicaos, llenar a tierra e sometê-la, dominar a los peces del mar e las aves del cielo, e todos os répteis que se arrastam por el suelo. Então, o plano de Deus ha sido esse: criar o homem perfeito, dominar todas as coisas, e esse homem ser sua imagem, semelhança,
y ese hombre tener comunión con Dios todos los días. Hay una palabra en griego que es koinonia, comunión. Parte desde el principio. Ese hombre ha sido hecho para tener comunión con Dios. Segundo punto que podemos observar en ese texto de Hebreos es la importancia que tiene este hombre para Dios. Quanto nós outros, como hombres, como personas, pecadores que somos importantes para Deus. E Deus queria restabelecer, fazer um rescate deste homem, que antes tinha comunhão com ele. Job, capítulo 7, versículo 17 e 18, diz que ele dá tanta importância, que tanta atenção lhe concedes, que cada manhã, uma versão, diz, examinas, uma versão da palavra de Deus, diz que examinas, que cada manhã lo examinas. A Reina Valera diz que cada manhã lo visites, a cada instante lo pones à prova. Mira a importância que Job está aqui, dizendo que este homem tem para Deus. Às vezes, em nossas casas, em nossos momentos de reflexões, pensamos que Deus não nos importa, que Deus não se importa com nós outros. Que Deus não se importa com nós outros. Que Deus tem seus problemas e nós outros temos os nossos. Pero lo que a Bíblia diz é que esse homem é importante para Deus. Quando digo homem, hablo de humanidade. Que é o homem que lhe das tanta importância, que tanta atenção lhe concedes, que cada manhã lo visites e cada instante lo pones à prova. Então, o livro de Hebreus está dizendo que esse homem perfeito que Deus ha hecho e que um dia se alejou de Deus, que ha pecado, que se distanciou de Deus, que está lejos de Deus, que está distante de Deus, que está mais allá. Em mesmo livro de Job, capítulo 10, versículo 12, diz: me diste vida, me favoreciste com tu amor e tus cuidados, me ha infundido alento. Outra versão diz: vida e misericórdia me concediste, e tu cuidado guardou mi espírito. Job 14, 10, 12. 10, 12. Então, hermanos, o plano de Deus sempre foi restaurar a dignidade humana redimida por el sangue de su Hijo Jesús. E restabelecer su divino lugar planeado desde a criação, desde quando Deus criou. Esse trono que agora que Deus ha hecho, que entronizou esse homem, está vazio. Esse trono que Deus puso el hombre na criação se quedou vazio por el pecado del hombre, por la mentira, por el pecado, por la prostituição, por el adulterio. Esse homem se alejou de Deus por la envidia. Esse homem se alejou do plano de Deus que Deus tinha para ele. E donde Deus o puso entronizado em la criação, agora esse trono está vazio. E Deus, de alguma maneira, tinha um plano agora para resgatar esse homem e poner de volta. A Bíblia diz que Deus agora envia su Hijo Jesús para restabelecer como agora Cristo, Jesús, como modelo de la humanidade
redimida. E que este Jesus agora tem domínio sobre toda a criação. Jesus, Hijo de Deus, como modelo de la humanidade redimida, agora é Ele o modelo para o homem. Não é mais Adão. Por isso que a Bíblia comenta sobre o primeiro Adão e o último Adão. O último Adão. Jesus agora é o último Adão. É nosso modelo. E Deus deseja para nossa vida. Esse é o caminho que devemos seguir. De 1 Coríntios 15, 27. Miren bem. Pois Deus ha sometido, falando de Jesus aqui, 1 Coríntios, mês passado estávamos dando estudo sobre o livro de Coríntios. E me tocou justamente esse texto. Diz, pois Deus ha sometido todo a seu domínio. Al dizer que todo ha quedado sometido a seu domínio, é claro que não se inclui a Deus mesmo, que em tudo lhe someteu a Cristo. Então, todas as coisas, quando Cristo ressuscitou dos mortos, e a Bíblia comenta que esse Jesus Cristo ha ido ao inferno, resgatou a llave que estava nas mãos do diabo de la morte, e ele agora é Senhor, ressuscita de los mortos. Esse Jesus, agora sentado à direita de Deus, agora tem domínio sobre todas as coisas. Ele reina. E por que Jesus reina? A Bíblia nos diz que nós outros reinamos com Jesus. Quando seguimos a Jesus, reinamos com Ele. Efésios capítulo 1, versículo 22, diz: Deus submeteu todas as coisas ao domínio de Cristo. Quando a Bíblia está dizendo todas as coisas, está falando de potestades, de principados, de los reinos espirituales, de las coisas terrenas, sobre o homem. Todo governo agora está sobre o domínio de Cristo. E continua o texto. E lo dio como cabeça de tudo a la iglesia. Que agora, quando eu recebo a Jesus como Senhor e Salvador de minha vida, Deus restaura o plano que tinha desde o princípio em Adão. Agora restaura em mim através de Cristo. Por meio de Cristo. Lo que eu não consegui em Adão, agora eu consigo em Cristo. Então, o que Hebreus está comentando do versículo 5, capítulo 12, 5, hasta el 8, é a restauração dessa dignidade humana em Cristo Jesus. Quando eu tenho Jesus como meu Senhor e Salvador, eu agora tenho uma maneira de ver a vida diferente. Não sou alienígena, pero os valores que Deus tem para a vida humana, eu sigo agora. É diferente. Eu sigo a orientação de Deus e sua palavra. Não é o que a sociedade me diz. Não é o politicamente correto que eu vou seguir. Eu vou seguir o que a palavra de Deus ensina. E seguindo a palavra de Deus, como o pastor Andrés estava comentando aqui, sobre a reforma protestante, só na Escritura, quando eu sigo só na Escritura, eu consigo seguir a Jesus. Porque Jesus é a palavra. Vamos ver mais adiante. Segunda coisa que queria comentar, segundo ponto,
segundo ponto del libro de Hebreos, no capítulo 2, versículo 9 hasta el 15, 2, del 9 al 15, dice, sin embargo, vemos a Jesús que foi hecho um pouco inferior a los ángeles. E tu podes pensar assim, então por que a Bíblia está dizendo que esse Jesus, que é Hijo de Deus, agora a Bíblia está dizendo que esse Jesus, como Hijo de Deus, está inferior a los ángeles. Ha sido criado, esse Jesus, sin embargo, vemos a Jesus que foi hecho um pouco inferior a los ángeles. Coronado de glória e por honra, por haber padecido a morte. ¿Por qué ahora a Biblia está diciendo que ese Jesús ha sido hecho inferior a los ángeles? Siendo Dios. La verdad es que el versículo 5 hasta el versículo 8, Dios está hablando del hombre, de la creación del hombre. Y Dios ha hecho inferior a los ángeles. Entronizado, perfecto, esse homem que Deus ha hecho. Pero ahora, el versículo 9 dice, ahora viene Jesús que se tornó igual a este hombre. Esse Deus perfeito, esse Deus eterno, todo-poderoso, esse Deus agora se torna igual al hombre. Igual al hombre. El Dios Hijo encarna e se torna homem. Sin embargo, vemos a Jesus que foi hecho um pouco inferior a los ángeles, coronado de glória, honra, por haber padecido a morte. Assim, por la gracia de Deus, a morte que ele sofreu resulta em benefício de todos. Ele habla de que Jesus ha hecho ou se tornou homem, e agora esse mesmo Jesus como homem sofre a morte como homem. Quando quitamos, irmãos, a humanidade de Jesus, ou quando quitamos a divindade de Jesus, somos hereges. Heresia. Jesus estava 100%, seria 100% homem e 100% Deus em seu corpo. 100% Deus. Plenamente. Jesús vivía las dificultades que el hombre tenía y tiene en su vida actual, pero Jesús también sería 100% Dios en su naturaleza. 100%. Entonces, cuando el libro de Hebreos comenta eso aquí, está diciendo que Jesús también ha vivido como hombre. Segundo ponto que podemos ver aqui é a humanidade e redenção por meio de Jesucristo. A humanidade desse Hijo de Deus e a redenção por meio dele. Jesucristo foi o homem perfeito e o Deus encarnado. Jesús ha tenido las dos naturalezas, 100%. 100%. Una de las heresías de la época de la resurrección de Jesús, no recuerdo ahora cuál, pero decía que un Dios que es perfecto no puede habitar en una carne impura y imperfecta. Imperfecta. Pero la Biblia nos muestra que esse Deus nos dice que esse Deus é um Deus que estava 100% encarnado. 100%. Podemos ler muitíssimos textos aqui. Que Jesus estava 100% igual a Deus e 100% como homem. Jesucristo foi o homem perfeito e o Deus encarnado.
El versículo 10, la parte A, dice, 10A, en efecto, a fim de levar a muitos hijos a la gloria. Convenía que Deus, para quem, por meio de quem, tudo existe. Juan, capítulo 1, 17, versículo 5, mira la grandeza de este Jesús. Dice, versículo, yo voy a leer nuevamente. 10, la parte A. En efecto, versículo 9 habla de ese Jesús hecho hombre, menor que los ángeles, inferior a los ángeles, y dice, en efecto, a fin de levar muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, está hablando de Jesús, todas las cosas existen por medio de Jesús. Todas las cosas han sido hechas por Él y para Él. Juan capítulo 17, versículo 5, dice, y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Jesús estaba como hombre y diciendo, Padre, glorifica-me. Recorda de la gloria que teníamos, son mis palabras. Recorda de la gloria que teníamos juntos antes que el mundo existiera. ¿Por qué? Porque ese Cristo, Jesucristo hombre, también, mucho antes de las cosas existir, estaba antes con el Padre en el cielo, en la gloria. Esse Jesucristo homem. Juan capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, en el principio ya existía el verbo, persona, verbo con letra mayúscula. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en principio. Jesús. Esse Jesus esse Deus eterno, poderoso, agora se ha hecho carne. E a Bíblia diz, vemos a Jesus que foi hecho um pouco inferior a los ángeles. A parte B do versículo 10. Eu vou ler outro texto aqui, comentando ainda sobre esse Jesucristo. Hebreus capítulo 1, versículo 3, parte A. Dice, el Hijo es el resplendor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Quando lemos o livro de Juan, uma pessoa ligou para Jesus e disse, Jesus, mostra-nos o Pai, el Padre. Eu quero ver o Padre. Jesus disse, eu estou tanto tempo com vosotros. Quem via Jesus, via o Padre. Porque Jesus é a fiel imagen de lo que Ele é. Versículo 10, parte B, hasta el 13. Dice, perfeccionar mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica, miren bien, tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen. Por lo cual Jesús no se envergonza de llamarlos hermanos. Cuando dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y en otra parte dice, yo confiaré en él. Y añade, aquí me tienen como los hijos que Dios me ha dado. Hermanos, esse rescate que Deus queria hacer
Dios só poderia realizar através de uma pessoa. É por isso que Deus ha mandado a lei. Algumas pessoas me dizem, por que Deus ha mandado a lei do Antigo Testamento? Para simplesmente mostrar ao homem a incapacidade que o homem tinha de cumprir a lei. A incapacidade. Para mostrar ao homem sua incapacidade. E vino Jesus e cumpriu toda a lei. Cumpriu toda a lei. E esse Deus só poderia resgatar o homem por meio de uma sola pessoa. Jesus Cristo. Ele ha sido o preço, o resgate, a maneira que Deus encontrou com sacrifício vivo para resgatar a esse homem. A Bíblia diz que nós temos um preço, que não é ouro, não é plata, não é dinheiro, não é riqueza, pero para Deus ha tenido um preço muito alto. A sangre de seu Hijo Jesucristo. Para nós Deus tem um valor enorme. Enorme. Diz a palavra de Deus, diz assim, Juan capítulo 17, versículo 6. Quando lemos esse texto de Hebreus, estamos comentando, de 9 até o 15, é um espelho, um reflejo de Juan 17. Dice, Jesus orando al Padre, a su Padre, dice, a los que me diste del mundo, les he revelado quién eres. Eram tuyos. Tú me lo diste y ellos han obedecido tu palabra. Hermanos, el segredo de la vida cristiana no es una religión, no es una filosofía de vida, no es un partido político, no es una manera de vivir, una filosofía de vida, pero es la obediencia à palavra de Deus. Quando eu não sigo a palavra, não escuto a palavra, a pergunta é: a quem escuto? A quem estou escutando? Oigo a quem? Porque a forma de escuchar a Deus é obedecendo sua palavra. Jesus ha dicho, eram tuyos, tú me lo diste, e ellos han obedecido tu palavra. Não é uma igreja, uma denominação, não é uma igreja bautista, um pastor, um predicador. Não é isso. É a palavra. Versículo 9 e 10. Rogo por ellos, não rogo por el mundo. E aí temos dois mundos aqui. Dois mundos. Não vou entrar aqui em grego e nada, pero não rogo por el mundo, sino por los que me has dado, porque são tuyos. Todo lo que yo tengo es tuyo, y todo lo que tú tienes es mío, y por medio de ellos he sido glorificado. Ellos não são del mundo, outro mundo. Outro mundo. É outro mundo. Eles não são del mundo. Esse mundo que a Bíblia está dizendo aqui, que Juan está dizendo, é o mundo espiritual. De um governo maligno que governa o mundo. De uma filosofia de vida maligna. Del politicamente correto.
que não me custa nada roubar, que não me custa nada fazer dano, que a envidia é normal, que a prostituição é normal, que o adultério é normal. O que Jesus está dizendo, eles não são do mundo. Estão no mundo físico, material, o planeta, o cosmos. Pero o que a Bíblia está dizendo, que este pueblo, agora que siguen a Jesus, não são do mundo. Não vivem esta realidade que o mundo ensina. É outra realidade. Eles não são do mundo, como tampouco lo sou eu. Santifica-los em la verdade. Como somos santificados? Como um crente, como uma pessoa, irmãos. Pastor Andrés estava comentando, ayer estivemos completando 503 anos de la reforma. 503 anos de la reforma protestante. E aún temos muita coisa para aprender com a palavra de Deus. Como eu posso santificar-me? Através de la verdade. E que é a verdade? Tu palavra é a verdade. A palavra de Deus. É ela que em tempos difíceis me resgata. É quando eu estou solo em minha habitação, Deus me afirma e confirma em meu coração, dizendo, através de sua palavra, eu estou contigo todos os dias. É quando não há amigos cerca. É quando minha conta do banco não tem dinheiro. É quando o desemprego se acerca a mim. É a verdade de Deus que me consola e conforta. A palavra de Deus. É ela. É o que dizia Lutero há 503 anos. Solo as escrituras, só a graça, só a fé, só as escrituras, só a glória de Deus. Como tu me enviaste ao mundo, outro mundo, me enviaste ao mundo, eu os envio também ao mundo físico. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados em la verdade. Que é a verdade? A palavra. Eu me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados em la verdade. Não ruego solo por estes. Ruego também por los que han de crer em mim, por a mensagem de ellos, para que todos sejam uno. Padre, assim como tu estás em mim e eu em ti, permite que ellos também estén em nós, para que o mundo creia que tu me has enviado. Creia que has me enviado. A igreja ha sido chamada para revelar apenas Jesus. Mostrar Jesus ao mundo. Não há outra missão, não há outra revelação, não há algo novo. Eu não tenho que aqui hoje inventar a rueda. O Evangelho está escrito há mais de 2000 anos. 2000 anos. A mensagem é a mesma. Não é outra. Eu não tenho que fazer algo novo para atrair mais gente à igreja. Para que tenha mais like em YouTube. Não é isso. A mensagem é a mesma. Revelar a Jesucristo. Morto
y resucitado. Él es la solución. Y ninguna otra hay. Permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad. Oh, hermanos, como necesitamos nos aperfeccionar en la unidad de Jesús. Como necesitamos como iglesia perfeccionar en la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, tal como me has amado a mí. Unidad, perfecta unidad en amor en Cristo Jesús. No es la denominación, no es la escuela teológica, no es la teología, no es la denominación, no es eso. Aperfeiçoados. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos. Igualdad. El amor del Padre. Que lo has amado a ellos, tal como me has amado a mí. Jesús me amó, Dios me amó, como amó igual a Jesús. Igual. Igual. Igual, igual. Por amor, ha dado a su Hijo para nos rescatar. 8, 14, 15. Dice, todo lo sometiste a su dominio. Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía lo vemos que todo le esté sujeto. Versículo 14, 15. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Toda la vida. Estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Ese Jesús hizo carne, compartió de la carne, de la sangre, como nosotros somos hechos. Jesús compartió de la misma naturaleza como Dios, la naturaleza humana, con una finalidad, con un fin. ¿Cuál? Livrar a todos los que por temor de la muerte estaban sometidos a la esclavitud durante toda la vida. Hay mucha gente, hay un texto de Proverbios, no recuerdo de cabeza, pero está en la Biblia, que dice que el hombre es esclavo daquilo que lo domina. El hombre es esclavo de aquilo que lo domina. ¿Qué te esclaviza? ¿Qué te esclaviza? ¿Qué te hace esclavo? Jesús ha venido para livrarnos de la esclavitud. Se hizo carne para livrar, libertar.
dar liberdade a esse homem. Pode ser a mentira, tu cadena, tus correntes, pode ser a prostituição, a envidia, o adultério, a pornografia, que te esclaviza. Jesus quer nos fazer livres. Livres. Filipenses capítulo 2, versículo 6 hasta el 11. Filipenses 2, de 6 hasta el 11. Dice, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Le exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. La humanidade de Jesus. Você será, Maxwell? O que estás dizendo? Jesus não sabe minha luta. A esclavitud, a dolor que sofro. Jesus, a Bíblia diz que haciéndose semejante a los seres humanos. Tudo que passamos em nossa natureza, Deus, por meio de seu Hijo, sofreu. Todos os sentimentos, todas as dolores, todas as lutas psicológicas, mentales, espirituales, as lutas que sofremos, Jesus sofreu como homem. Como homem. A tentação. Ah, não, Jesus é Deus, não ha sofrido a tentação. Sim, a Bíblia comenta sobre isso. Como homem, sofreu igual. Pero Jesus sabe de nossa dificuldade. E é poderoso, como a Bíblia diz, que lemos antes, Ele pode nos livrar e livrar a todos os que por temor à morte estavam submetidos à esclavitud durante toda a vida. Pode nos livrar da esclavitud. Esse Jesus, que a Bíblia diz, que Deus exaltou a ele. Exaltou a ele. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 hasta el 21. 1 Pedro 1, 18 hasta el 21. Dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Deus, em Cristo Jesus, nos resgatou de la muerte, de la esclavitud. Talvez algumas pessoas pensem que o dinheiro me hace livre. Não hace livre nadie. Nadie hace livre por dinheiro. Quantas famílias han sido destroçadas por el dinheiro? Quantos casamentos han sido destruídos por el dinheiro? Destroçados por el dinheiro. Só há uma maneira de ser livre.
Está aqui escrito. Dice, el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que Él lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están postas en Dios. Hay una manera de ser libre. No es un trabajo, no es un dinero, no es un matrimonio. Hay una manera de ser libre. Pablo estaba detenido en una cárcel, pero estaba alabando al Señor. Y estaba libre. Su fe, su espíritu libre. Su cuerpo estaba detenido en la cárcel, pero su espíritu estaba libre. Por último, hermanos, punto 3, versículo 16, capítulo 2, del versículo 16 hasta el 18, que dice, pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo, para haber sufrido él mismo la tentación. Puede socorrer a los que son tentados. Y por último, hermanos, y voy a terminar aquí. Ese Jesucristo que Dios, en su plan eterno, quería ese hombre perfecto, ahora en Cristo, restaura la dignidad humana redimida por su sangre y pone ese hombre ahora restaurado, redimido por el sangre, en su divino lugar, entronizado en la creación, para ahora gobernar todas las cosas según el plan de Dios y su palabra. Esse Cristo agora, que se tornou homem e redimiu dos homens por ele, por su sangre e sacrifício. Esse Jesus, que é sumo sacerdote, sacrifício vivo, em favor do homem. A Bíblia diz que esse Jesus, que estava em el princípio de todas as coisas, se hizo carne e agora quer restaurar todas as coisas por ele. Ele é o sumo sacerdote fiel, misericordioso, al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Perdonar los pecados. Perdonar los pecados. Ele ha sido el precio. Como he dicho antes, el sangre, la sangre de Jesús en la cruz. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Hasta el 23. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles y invisibles. Sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Él es anterior a todas las cosas. Hermanos, no hay otro camino. No hay otro camino. Solo Cristo es el camino.
Solo Cristo es el camino. Para Ele. Ele é anterior de todas as coisas, por meio dele ha sido hecha todas as coisas, que por meio de ele formam um todo coerente. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero. Porque Dios le agradó habitar en él. La trindade, la persona de Deus, a Bíblia diz, porque Deus lhe agradou habitar em ele, com toda a sua plenitude. Que estávamos falando antes. Jesus, no capítulo 12 de Hebreus, estamos escutando, mirando que ele participou del sangre y de la carne, de la sangre y de la carne de los hombres. La misma naturaleza. Pero a Bíblia também diz que esse homem Jesus, Deus lhe agradou habitar em ele com toda a sua plenitude. Jesucristo, Deus, por meio de ele, reconciliar consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu, haciendo paz mediante a sangre que derramou na cruz. Não há outra paz. Não há outro caminho. Como he dicho antes, não é uma religião, não estou predicando o dogma da igreja cristiana. Não, não é isso. Pode escolher tu Bíblia, seja ela católica, protestante, evangélica. A Bíblia está dizendo isso. A Bíblia está dizendo isso. Por meio de Ele, todas as coisas han sido hechas, haciendo a paz mediante a sangre que derramou na cruz. E a Bíblia continua e diz: em outro tempo, ustedes, por sua atitude e suas malas ações, estavam alejados de Deus e eram seus inimigos. Eram seus inimigos. Pero ahora Deus, a fim de apresentar-los santos, intacháveis e irreprocháveis delante de Ele, nos ha reconciliado em el corpo mortal. El corpo que Hebreus está dizendo carne e sangue. Em el corpo mortal de Cristo mediante sua morte. Jesus cumpriu sua missão. Morte e ressurreição. E em Cristo Deus está agora perdonando nossos pecados, reconciliando e o corpo de Jesus, nossa vida pecaminosa. Com tal, e disse Cristo, mediante sua morte, com tal de que se mantenham firmes na fé, bem cimentados e estáveis, sem abandonar a esperança que oferece o Evangelho. Não é a religião, é o Evangelho. É o que dizia Lutero há 503 anos atrás. Por la fé, só a Escritura, só a graça, só Cristo e a Deus toda a glória. Não há outra, irmãos. Não há algo novo, como dizia antes aqui. Jesus é a maneira que Deus encontrou para perdonar nossos pecados e reconciliar com Ele o homem um dia que estava perdido. Colossenses 2, 9 e 10 diz: toda a plenitude de la divindade habita em forma corporal em Cristo. E Ele, que é a cabeça de todo poder e autoridade, ustedes han recebido essa plenitude.
Y aquí termino, hermanos, haciendo una invitación, como ha dicho el pastor Andrés al principio. Si necesitas de una palabra de Dios, si necesitas de una Biblia, coge el teléfono, coge el WhatsApp de la iglesia, pasa un WhatsApp para nosotros. Y nos teremos el placer de enviar a ti la palabra que un día me libertó, me ha hecho libre de las cadenas del pecado, de la esclavitud que yo tenía, que llevaba en mi espalda, la cruz pesada de mis pecados. La cruz pesada de mis pecados. El ladrón que estaba al lado de Jesús no hacía parte de una iglesia, no tenía sido bautizado, no tenía frecuentado ninguna iglesia, pero ha tenido una actitud que poca gente o algunas personas tienen. Cuando escuchó sobre Jesús, reconoció su pecado. Y ha dicho a Jesús, Jesús, Él no dice, me pongas para dentro de tu reino. Él se ha dicho así, recórdate de mí. No ha sido discipulado por Jesús, no pasó los 3 años con Jesús en su ministerio, no ha hecho nada de eso. Y ha sido el primer hombre a entrar en el cielo, de acuerdo con las palabras de Jesús. El primer hombre, después de su muerte y resurrección, Jesús dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál es nuestra actitud cuando escuchamos la palabra de Dios? Como alguien que escucha y dice, ¿no es conmigo? O alguien que dice, Jesús, recuérdate de mí. Y possamos recordar de las palabras de Jesús, ese Dios que se hizo carne y resucitó de los muertos para nos hacer libre de nuestros pecados. Dios te bendiga en nombre de Jesús. Muy bien, gracias Maswell. La verdad que qué bueno es nuestro Dios, es sumamente bueno, es muy bueno, porque no solamente nos presenta tal como Él nos ve, sino que nos dice que una vez que reconocemos cuál es nuestra condición, nos da la solución, y la solución viene a ser Él mismo. Esto es maravilloso. Bueno, pues este pasaje lo encontramos aquí en las Escrituras y te animamos a que las leas una y otra vez y puedas dejar que el Señor te hable, puedas dejar que el Señor toque tu corazón por medio de sus palabras. La verdad es que el Señor hizo todo lo que tenía que hacer para que tuviéramos esa relación con Él, esa relación que Él deseó desde el principio a nosotros. Por eso te animamos a que te aferres a las palabras de Jesús y a su Evangelio. Maravilloso el que el Señor nos presenta por medio de su palabra que Él tiene un interés real en tener comunión con nosotros. Esto es algo que nos sorprende. Es decir, a veces podemos pensar que, visto lo que estamos viendo a nuestro alrededor, parece que Dios se ha desinteresado de nosotros, se ha desinteresado de los hombres. Pero lo que hemos escuchado esta mañana es que Dios tiene mucho interés en el ser humano. Quizás sea precisamente el poco interés que tienen las personas en Dios lo que está ocasionando todo lo que estamos viviendo. No es que Dios no tenga interés en nosotros, que siempre lo ha tenido, y lo ha demostrado sobre todo entregándonos lo que más amaba, su propio Hijo. Pero es precisamente la humanidad, somos precisamente las personas las que mostramos muy poco interés en el Dios que se nos presenta en la Biblia. Y muchas veces, y en cantidad de ocasiones, lo que vivimos y lo que pasamos tiene que ver con ese desinterés
que esta sociedad está mostrando hacia ese Dios. Creo sinceramente que necesitamos, como sociedad, como personas, volvernos a Dios, clamar a Dios, buscar en Dios la solución para nuestro fuero interno, para lo más íntimo de nuestro ser. Terminaban estas palabras y me llamaba la atención. Dice, quizás a veces pensemos que Dios desconoce nuestras tentaciones, pero termina este texto diciendo que Dios, que en la persona de Jesús, fue tentado exactamente igual que lo estás siendo tú. Que Cristo no vino a evitar que tú sufrieras. Cristo vino a sufrir como tú sufres. Y por eso es conocedor de cuáles son tus circunstancias. Cristo vino a hacerse como uno de nosotros. ¿Para qué? Para poder socorrernos. ¡Qué maravilla! Dios no se ha desentendido de tu vida. Es más, te va a seguir buscando mientras estés con aliento en tu ser. No esperes hasta que sea demasiado tarde. Vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios con fe. Vuélvete a Dios en arrepentimiento. Vuélvete a Dios y busca en Él lo que tanto y tanto necesitas y que quizás hayas buscado en tantas otras cosas, ¿verdad? Pero que no te han dado resultado. Que Dios te bendiga, que Dios te favorezca. Estamos en contacto, aunque sea telemáticamente. También, si quieres tener consejería bíblica o quieres hablar, podemos hacerlo, si no presencialmente, por medio del Zoom, por medio del FaceTime. Simplemente tienes que mandar un mensaje a ese número de teléfono, a ese móvil de la iglesia, y nosotros hablaremos contigo, nos pondremos en contacto contigo y podremos tener ese tipo de consejería. Podemos hablar de todas estas cosas, pero lo que sí puede quedarte claro en este día, después de lo que hemos escuchado, es que Dios tiene interés en tu vida. La pregunta es, ¿lo tienes tú en Él? Que Dios te bendiga. Amén. Bueno, vamos a terminar con una oración. Voy a pedir a